out line antes de cambiar. Y acá voy a poner system out line después de cambiar. ¿Bien? Entonces, en mi programa principal yo digo, set nombre Bart, ejecuto. Se disparó este código antes de cambiar el atributo y se dispara este código después de cambiar el valor del atributo. Bien. ¿Qué cosa a usted se le ocurre que podríamos hacer antes o después de que se realice el cambio del valor del atributo de un objeto? ¿Puede ser el uso de condicionales? Por ejemplo, yo acá podría decir if s.contains un punto, mostrar un mensaje que diga system out line, el nombre no puede contener punto. Del lado del else, o la asignación, y se podría hacer un ejemplo. Bien, ejecutemos. Me llamo Bart, pero ¿qué pasaría si acá pusiera Bart.sims y ejecutar? Voy a obtener el nombre no puede contener punto y el objeto nunca se llegó a llamar Bart. Bien, así que una de las razones por las cuales encapsulamos es para asegurarnos que no vamos a tener nunca un valor incorrecto para los atributos de los objetos. Bien, Java tiene una clase fecha. Es imposible que ustedes creen un objeto fecha que pongan, por ejemplo, mes 13. Imposible. ¿Bien? Porque el atributo es privado y todos los métodos que permiten mutar el objeto fecha van a validar que los valores que ustedes quieran darle sean válidos. ¿Puedo tener una fecha 30 de febrero? No. 3 del mes 13? No. ¿Puedo tener un 31 eh, de abril? Tampoco. Bien. Entonces, nosotros deberíamos, en los métodos, en las operaciones que se anteponen a las variables, escribir, por ejemplo, el código que valide esos valores para dar seguridad a nuestros objetos. ¿Bien? Y también podemos disparar efectos secundarios, por ejemplo, actualizar base de datos o archivo en disco. De tal forma que si a una persona le cambio el nombre, ese cambio sea persistente. Que si yo apago la máquina y prendo la máquina y el dato se carga de disco, ese cambio de nombre sea persistente. Entonces, cuando yo hago p1.setNombre igual a Bart con mayúscula, ese cambio no solamente sea en la memoria, sino que también baje a hacerse un cambio en el disco rígido. Bien. También podría disparar el envío de un correo electrónico. Si alguien hace un set sueldo del empleado en 500.000 pesos, yo podría disparar que si el monto es muy grande, me mande un mail avisándome que alguien se cambió el sueldo a un valor grande en el sistema. ¿Bien? Entonces, esa es la ventaja del encapsulamiento. Como cuando yo consulte o modifique una variable, no solamente se va a estar modificando o consultando, sino que además, ejecutando código extra, yo tengo todo el control de qué es lo que va a pasar antes
durante o después de la consulta a la variable o de la modificación de la variable. ¿Bien? Obviamente, con esto puedo cambiar el nombre, pero el encapsulamiento completo necesita además de una función public getNombre que me devuelva el valor de la variable nombre. De tal forma que si quiero consultar el nombre, yo podría consultarlo de esta forma. ¿Bien? Entonces, de esta forma modifico el valor de una variable y de esta forma puedo consultar el valor de la variable. ¿Bien? Nosotros le llamamos set a las funciones que me permiten modificar el valor de una variable y le llamamos get a las funciones que nos permiten consultar u obtener el valor de esa variable. ¿Bien? Entonces acá vamos a hacer system out line de nombre para ver cuál es la salida por pantalla y ver que estamos accediendo a la variable nombre. Bien, entonces el encapsulamiento queda completo con este par de funciones. Ponemos la variable privado, vamos a tener una función set y una función get. Bien, entonces ustedes dirán, es mucho trabajo, y yo les diré, por eso es que las herramientas incluyen generadores de código que hacen esto automáticamente. Bien, veamos cómo funciona ese generador de código que hace esto automáticamente. Botón derecho, insertar código, getters y setters, y elegimos la variable. Y hacemos clic en generar. ¿Bien? Y observen que me generó el par de funciones get y set. ¿Bien? Entonces, el encapsulamiento consiste en que la variable pasa a ser privada, con la cual queda blindada la variable, ya no se puede acceder desde afuera del objeto, y la única forma de llegar a la variable es pidiendo la ejecución de la función getEdad o setEdad, dependiendo si quiero consultar la variable u obtener la variable. Bien, esa sintaxis apréndanla porque es la sintaxis básica de una función que no recibe parámetro y devuelve un valor, o de una función que no devuelve valor pero recibe un parámetro. Bien, y acá podemos ver algo nuevo, la palabra this en este código generado, que está acá por la sencilla razón de que el atributo edad coincide con el parámetro edad. O sea, ambas variables tienen las mismas identificadores. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar el parámetro llamado edad del atributo llamado edad? Gracias a la palabra clave this. Bien, this es lo mismo que decir el objeto. Bien, entonces acá será la edad del objeto. Bien, entonces voy a poner la edad del objeto con el valor edad. Y esta edad que no tiene this va a hacer referencia al identificador edad que está más cerca de esta línea de código. ¿Cuál está más cerca? ¿Este o este? Por supuesto que el parámetro. Entonces, edad sin this va a ser el parámetro, porque es el que está más cerca, y edad con this va a ser el atributo, porque this
significa este objeto. ¿Bien? Y bueno, ya nos deja listo para que si queremos poner acá antes, lo escribamos. Y si queremos escribir el código, enganchar algo para que pase después de la asignación de la variable, también podamos. ¿Bien? Entonces, esto es básicamente el encapsulamiento. ¿Ok? Profe, le hago una consulta. Ahí, después de la asignación de la variable, o sea, yo puedo mostrar ese cambio. O sea, porque yo sé que antes, o sea, yo antes de cambiar la edad, hago un system.out.print edad, y luego ese cambio se impacta, ¿o no? O sea, esta línea de código se va a ejecutar antes del cambio de la variable. O sea que acá va a tener el valor original. Y esta línea de código se va a ejecutar después del cambio de la variable. O sea que esta línea de código se va a ejecutar con el nuevo valor de la edad. ¿Bien? O sea que si vos querés validar, tenés que validar antes de cambiar la variable. Y acá podrías hacer algo luego de cambiar el valor. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que vos quieras. Si vos querés mostrarlo, lo mostrás. Si vos querés, por ejemplo, hacer un cálculo, fíjense que si nosotros tenemos un atributo fecha de nacimiento, el set fecha de nacimiento podría, además de modificar la fecha de nacimiento, modificar el atributo edad. O sea, cambiar dos atributos al mismo tiempo, haciendo un cálculo con la fecha de nacimiento. Bien. Ese podría ser otra posibilidad para el set. Que cuando cambio la fecha de nacimiento, automáticamente se cambie la edad. Eso lo podría hacer escribiendo código acá. Después del cambio de la fecha de nacimiento. ¿Alguna otra pregunta? No, de mi parte no. Bien. Observen este ejemplo. Java AWT Frame. Este es el nombre de la clase y este es el nombre del paquete. Ventana igual a new Java AWT Frame. Estoy instanciando una ventana. Ventana.set título de la ventana. Ventana.setSize 300 por 400. Ventana.setVisible true. Ventana.setBackground color.yellow. Bien. Observen, estoy instanciando una ventana y mediante el encapsulamiento voy cambiando los atributos de la ventana. Bien. Y este es el resultado. Noten que acá los set, además de cambiar datos, producen el redibujado de la ventana con los nuevos datos. Bien, a eso me refiero, que el encapsulamiento, además de cambiar un dato, puede hacer que con ese dato pase algo. Bien, yo cambio el tamaño de la ventana y no solamente se cambia ese dato, sino que la ventana se dibuja con el nuevo tamaño. Bien. A partir de este momento, toda clase que ustedes creen, todo objeto que ustedes creen, tiene que estar obligatoriamente encapsulado para esta materia. ¿Bien?
Para esta materia, si ustedes hacen una clase y no encapsulan los atributos, para nosotros es una red flag que dice, este alumno no sabe encapsular. ¿Bien? Bandera roja, red flag. Entonces, encapsulen los objetos. Es facilísimo porque lo hace solo la herramienta. Bien, si yo vengo acá y creo una Java class rectángulo que tiene int base, int altura, se encapsula solo. Tienen que hacer botón derecho, insertar código, getter y setter, eligen los atributos, hacen clic acá para que ponga la palabra privado a los atributos y presionan generate. Y listo, tienen su clase rectángulo encapsulada. Bien, para que en el futuro, si ustedes quieren, generar efectos o validar datos, puedan hacerlo y asegurarse que nunca tengan un rectángulo con altura negativa o con base negativa. Bien, por ejemplo, acá podrían poner if base menor a 0, mostramos error. De lo contrario, modificamos la base. Bien. Vamos al programa principal. Si nosotros vamos a ir comentando todo esto. Si nosotros quisiéramos crear un rectángulo, ¿cómo lo haríamos? Recordemos. Clase objeto igual a new clase. Esta es la forma de instanciar un objeto. Entonces, rectángulo R1 igual a new rectángulo. Bien. Y yo quisiera darle una base y altura. R1.setBase 20, R1.setAltura 25. Bien. Entonces analizo este código y veo que después de crear el rectángulo, destino 2 líneas más para darle la base y la altura. Bien. Entonces, para crear el rectángulo, destinen ¿cuántas líneas de código en total? 3. Y si hubiera tenido más atributos, por ejemplo, si quisiera crear un producto, el producto tiene código, precio, descripción, categoría, stock, 5 atributos o más. Si quiero crear el producto, tengo que destinar 6 líneas de código para crear el objeto y darle los valores iniciales a ese objeto. ¿Bien? Ahí es donde entran los constructores. ¿Bien? ¿Qué es un constructor? Un constructor es una operación, por ejemplo, public rectángulo, que se llama igual que la clase. Y no tiene tipo de retorno. Acá no dice int, no dice void, no tiene tipo de retorno. ¿Bien? Entonces, constructor, mismo nombre que la clase y no tiene tipo retorno. Bien.
Y acá podríamos poner que el rectángulo a la hora de ser creado reciba la base y reciba la altura. Y que lo que haga sea dis.base igual a base, dis.altura igual a altura. ¿Bien? Entonces, a la hora de crear yo un rectángulo, voy a poder en estos paréntesis poner el valor de la base y de la altura. Bien, acá voy a poner 2 y 4. Entonces, gracias al constructor, yo en la misma creación del objeto voy a poder proporcionar los valores de los atributos ahorrándome bastantes líneas de código. Bien. Agreguemos acá un mostrar. Y esa sería la salida por pantalla. Bien. A veces resulta útil tener varios constructores. Por ejemplo, una versión de este constructor que reciba solo un valor. ¿Bien? ¿Qué les parece a ustedes que podríamos hacer si creamos un rectángulo proporcionando un solo valor? ¿Qué significado le darían ustedes? Es un cuadrado. Bien, esa es una forma. Ustedes podrían decir, si proporciono un único valor, ese valor, le voy a poner directamente al lado para que sea un poquito más claro, voy a dar ese valor tanto a la base como a la altura. Bien, entonces si proporciono un solo valor, se lo doy a los dos atributos. Puede ser. La otra alternativa sería que esta sea la base y a la altura le asigne el valor de 1. Entonces, al no proporcionar una altura, decir que la altura sea de 1. Eso lo van a decidir ustedes. Ustedes van a decidir qué van a hacer de acuerdo a la cantidad de parámetros que recibo. ¿Bien? Un objeto fecha podría recibir día, mes y año. En el constructor recibir esos 3 parámetros. O podría no recibir parámetros y el día y el mes y el año establecerlos a 21 de abril de 2022, que sería el día de hoy. O sea, tomar los valores de la fecha del sistema. ¿Bien? O sea, el constructor vacío podría tomar los valores de la fecha del sistema y el constructor con 3 parámetros tomar los parámetros para crear la fecha. ¿Bien? Y acá podemos poner un tercer constructor público rectángulo que no reciba parámetros y en este caso va a ser base igual a 1 y altura igual a 1. Entonces tengo 3 constructores. En programación en general, cuando tenemos la misma función con distintos parámetros, se le llama sobrecarga de funciones. Estamos sobrecargando la función constructor en este caso. ¿Bien? Entonces, yo ahora al crear un rectángulo, observen que tengo 3 alternativas.
el constructor por defecto, default, el constructor que solamente recibe la base y el constructor que recibe la base y la altura. ¿Bien? Entonces acá voy a pasar nada y acá voy a hacer r2.mostrar. Los constructores forman parte del encapsulamiento porque a través del constructor también termino dejando valores en las variables. Bien, o sea que tanto el constructor como las funciones que empiezan con set en el nombre, como las funciones que empiezan con get en el nombre, forman parte del encapsulamiento. Bien. Usamos get y set porque son nombres cortitos. Es más corto que escribir establecer y modificar como parte del nombre de la función. Bien. Y con eso estamos poniéndole el moño final al encapsulamiento. Bien. Clases, objetos y encapsulamiento. Wrap it up. Espacio de preguntas. Si podría, profe, mostrar de vuelta los tres constructores. Por supuesto. Después, profe, ¿lo puede mandar el código? Por supuesto. Gracias. Bien. Visto que no hay preguntas, seguimos nuestro roadmap hacia el siguiente milestone. Introducción a la herencia. Bien. ¿De qué trata la herencia? La herencia trata de, a este ejemplo, voy a agregarle una Java class llamada alumno. Si yo quisiera codificar la clase alumno, tendría un nombre, tendría una edad y tendría una carrera y probablemente un legajo. Bien. Y tendría get nombre con todas sus líneas de código, set nombre con todas sus líneas de código, tendría get edad con todas sus líneas de código, set edad con todas sus líneas de código y tendría set legajo y tendría get legajo.
tendría carrera y tendría get carrera. Entonces, la herencia va a ser un mecanismo que me va a permitir a mí ahorrarme líneas de código. ¿En qué sentido? Voy a reescribir el código este. De esta forma. Ahí he reordenado un poquito el código. Bien. Entonces, ordenado de esta forma nos podemos dar cuenta de que todo este bloque ya lo tenemos ¿en dónde? En la clase persona. Bien. Con lo cual, voy a estar innecesariamente repitiendo o copy-pasteando código entre la clase persona y alumno. Bien. ¿Y qué pasaría si tuviera en mi sistema una clase cliente, empleado, profesor? Todos tendrían nombre, todos tendrían edad, todos tendrían documento. Estaría repitiendo mucho código en esas clases. ¿Y qué es lo malo de repetir? Lo malo de repetir es que si tengo que hacer un cambio y el código está repetido, lo tengo que hacer varias veces. Bien. Por ejemplo, supongamos que tanto la clase alumno como profesor, como cliente, como empleado, supongamos que todas estas clases tienen el quit. Y la población sigue creciendo y ya no nos alcanza la longitud y tenemos que agrandar el quit un dígito más. ¿Bien? Ese cambio lo voy a tener que hacer en alumno, en profesor, en empleado y en cliente. Y en todas las otras clases que tengan quit. ¿Bien? Entonces, ¿qué proporciona la programación orientada a objetos? Que me evita tener que duplicar código. Y lo más importante, que si tengo que modificar, tenga que modificar en todas las copias de ese código. Bien. Lo que proporciona es el concepto de herencia. Bien. ¿Y cómo funciona esa herencia? Simplemente con decir que un alumno extend persona, no voy a necesitar nada de esto. Bien. Esta parte de la declaración de la clase alumno indica que todo lo que tenga la clase persona lo va a tener la clase alumno. Alumno extiende a persona, alumno hereda de persona. Un alumno es una persona que cursa una carrera y tiene un legajo. Esa es la forma en la cual entendemos la herencia. Un alumno es una persona que además cursa una carrera y tiene un legajo. ¿Bien? Entonces, voy a agregar acá el encapsulamiento para legajo y para carrera. Y vamos a probar mi programa principal. Observen, voy a crear una persona. Persona P igual a new person. P punto, ¿qué opciones tengo? Tengo get edad, tengo get nombre, tengo saludar, tengo set edad y tengo set nombre.
¿Bien? Todo eso me ofrece la clase persona. ¿Bien? Ahora voy a crear un alumno. Y voy a ver qué me ofrece el objeto alumno. A punto. ¿Tengo set nombre? Sí, lo tengo. ¿Tengo set edad? Sí, lo tengo. Tengo set legajo y tengo set carrera. O sea, tengo todo lo que tenía la clase persona más lo que tenga la clase alumno. O sea que puedo decir a punto set nombre var a punto set legajo igual a 1, 2, 3. Y me puede hacer a punto mostrar. O mejor dicho, saludar. Ejecutemos este proyecto y vemos que un alumno es una persona. Por lo tanto, le puedo dar un nombre y por lo tanto puede saludar. Pero además es un alumno, por lo tanto puede tener un legajo. ¿Bien? Y ese básicamente es el concepto de la herencia. La herencia es la posibilidad que tenemos de crear una clase indicando que esa clase tiene una clase padre. Con lo cual, yo solamente tengo que describir qué más quiero, aparte de lo de la clase padre, qué más es lo que quiero tener en esa clase hija. ¿Bien? Entonces, en el caso de empleado, podría ser una clase padre y tener como clase hijas a ingeniero. Un ingeniero es un empleado. Vendedor, un vendedor es un empleado. Chofer, un chofer es un empleado, pero cada uno de ellos va a tener un atributo diferente. Por ejemplo, la clase chofer va a tener un atributo cédula azul, la clase vendedor va a tener un atributo ventas realizadas, la clase gerente, un gerente es un empleado, pero que capaz que tiene como atributo un lugar en el estacionamiento de la cochera de la empresa. Entonces, cuando yo de una clase que ya existe creo una clase nueva, a eso le llamamos especializar una clase. ¿Bien? Por ejemplo, la clase pasante puede heredar de la clase alumno y tener un atributo empresa. Un alumno, un pasante es un alumno que tiene una empresa en la cual trabaja. ¿Bien? Entonces, pasante sería una especialización de la clase alumno. ¿Bien? Ahora, si yo de un conjunto de clases las veo que tienen en común y defino una clase padre, si al proceso lo hago en ese sentido, de un conjunto de clases a una clase padre, a eso le llamamos generalización o generalizar. O sea, si yo ya tenía la clase alumno y tenía la clase profesor, me fijo qué tienen en común, cuál es el factor común entre esas dos clases, y utilizo ese factor común para definir la clase persona. Si yo voy de las clases alumno y profesor a definir la clase persona, a eso le llamo generalizar. ¿Bien? O sea, cuando yo defino una clase padre a partir de un grupo de clases hijas, a eso le llamo generalizar las clases hijas. Y cuando yo tomo una clase y de esa clase defino una clase hija, a eso le llamo especializar una clase. ¿Bien? Bueno, acá pueden observar que cuando hago p-puntos, además de get edad, get nombre y get y set edad y saludar, tenemos otras funciones que no hemos puesto nosotros. Por ejemplo, la función toString. ¿Bien? Y la pregunta es toString. ¿Cómo llegó toString a la clase persona? ¿Bien? Y la ayuda nos tiene una pista acá. Observen, toString
está definido en la clase, acá lo podemos ver, object, que está en el paquete javalang. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la clase persona, que no hereda de nadie, sí hereda de alguien. Hereda de la clase object. ¿Bien? Con lo que se llama una herencia implícita. Persona implícitamente hereda de object. Ahora, escribo extend object, ya se transforma en una herencia explícita. Yo explícitamente estoy diciendo que la clase persona hereda de object. ¿Bien? Como una clase que no dice de quién hereda, hereda de object, entonces todas las clases en Java heredan de object de manera directa o de manera indirecta. Todas terminan heredando de object. Con lo cual, toda clase Java va a tener, por ejemplo, la función toString. Bien. En el caso de alumno, el toString lo heredó de persona que lo heredó de object. Bien. Y otro dato importante es que en Java, en C#, en la mayoría de los lenguajes de programación orientada a objetos, la herencia es simple. O sea, no puedo tener dos clases padres. Puedo tener una sola clase padre. Y esa clase padre puede tener varias clases hijas, pero cada clase hija tiene una sola clase padre. Bien. Hay lenguajes de programación como C++ que permiten que una clase tenga dos clases padre. Bien. Podríamos tener la clase padre barco, la clase padre avión y una clase hija llamada hidroavión que herede de la clase avión y de la clase barco. ¿Bien? Un hidroavión puede navegar como los barcos y puede volar como los aviones. ¿Bien? Puede anclar como los barcos, puede aterrizar como los aviones. ¿Bien? C++ soporta la herencia múltiple, Java no. Java trabaja con herencia simple. Cada clase puede tener solamente una clase padre. ¿Bien? Hasta acá. Hacemos una pequeña pausa y les consulto cómo vienen asimilando el concepto de herencia. Bien, profe, por ahora bien. Profe, Sí, ¿hay alguna manera de hacerla a esa clase persona inaccesible? inaccesible. O sea, que yo no pueda instanciar una persona sin darle una subclase, digamos. O sea, como en este caso Bien. alumno, Sí, porque en el programa principal usted no la llamó. O sea, es como que la dejó ahí. muy buena pregunta. Si yo a la clase persona no quisiera instanciarla, solamente la definí para generalizar alumno y profesor. Entonces, mi intención es que se creen alumnos, se creen objetos profesores, pero mi intención no es que se creen objetos personas, sino que la clase persona está solamente para generalizar el código y evitar duplicar el código, pero no para ser instanciado directamente. Bien, ese sería el caso que propone el compañero. Y simplemente con poner la palabra abstract a una clase, logramos ese efecto. Indicar que esta clase es una clase abstracta que la tenemos que leer e interpretar como una clase incompleta
que está solo para generalizar y no para crear objetos. Entonces, en el programa principal, observen que ya no me deja instanciar a la persona. Solamente me deja instanciar a subclases de la clase persona. ¿Bien? Entonces, de esa forma indico que la clase persona no puede ser instanciada y solamente puede ser usada para crear subclases. ¿Bien? Pensemos que hay programadores que crean las clases y otros programadores que hacen uso de esas clases. Entonces, el programador que crea la clase persona, alumno y profesor le estaría avisando al programador que va a usar esas clases, que la clase persona está solamente pensada para generalizar y no para instanciarse. Bien. Muy buena pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien. Entonces, si ustedes buscan en internet diagramas de clase, van a encontrar muchos de estos diagramas, por ejemplo, este de acá, que nos muestran clases dibujadas en un diagrama. Este vendría a ser el equivalente de, para un arquitecto, los planos de una casa. Para nosotros son los planos de nuestro sistema. ¿Bien? Entonces podemos ver acá, esta es la notación de la clase vehículo. ¿Bien? Este es el nombre de la clase, como pueden darse cuenta, es un poco obvio la notación esta. Podemos ver que tiene 3 atributos. Un atributo ruedas, que es de tipo entero, puertas de tipo entero, y dueño de tipo string. ¿Bien? Y tiene 3 operaciones. El constructor, esta de que está acá, que no voy a hacer comentario para no confundirlos, y esta que muestra las características del auto. Es una función de tipo void. Bien. Entonces esta es la notación del diagrama de clase que nos muestra una clase con su nombre, sus atributos y sus operaciones. Bien. ¿Cómo pueden hacer ustedes para dibujar este diagrama? Van a bajar un software que se llama Argo UML, que está programado en Java, que es open source gratuito y que le va a permitir a ustedes hacer este dibujo, y no solo le va a permitir hacer ese dibujo, sino que les va a mostrar a ustedes cuál es el código de esa clase programada en el lenguaje que ustedes quieran. Bien. Si ustedes van a hacer este Profe, dibujo, una consulta, ¿podrían mandar el link del software del largo UML? no. Les voy a decir que en Google van a poner Argo UML y acá podemos ver Argo UML para Windows. Bien. Al ser open source no es difícil de encontrar. Lo que cuesta encontrar en internet es cuando ustedes buscan software licenciado. Bien. Pero el open source en general es muy fácil de encontrar porque
siempre la primera opción generalmente es la correcta porque Google indexa y nos hace referencia a los desarrolladores originales del software. ¿Bien? Sí, perfectamente. Esta de Apton que traje, directamente van a hacer clic en descargar y va a descargar. Y en general el open source funciona así. La primera entrada generalmente es la correcta. ¿Bien? Funciona en todas las plataformas porque está hecho en Java. O sea, si tienen una Macintosh va a andar, si tienen Linux va a andar, si tiene Windows va a funcionar sin ningún problema. ¿Bien? Entonces, les comentaba, ustedes dibujan este cuadradito, le hacen clic y le va a aparecer abajo el código orientado a objetos de Java o de C# o de PHP o de C++, y de esa forma ustedes van a poder relacionar el código Java con el diagrama. ¿Cómo se relaciona el diagrama con el código Java? Bien. Acá podemos ver que hay una clase auto y acá tenemos una clase camioneta. Bien. Y observen estas flechas que tenemos acá, que terminan en un triángulo de esta forma de fondo blanco o sin relleno. Bien. Esa es la notación de herencia en el diagrama de clases UML. UML significa Unified Modeling Language, lenguaje de modelado unificado. Bien. Entonces lo que está queriendo decir este diagrama es que un auto es un vehículo y que una camioneta también es un vehículo. Y que, por ejemplo, la camioneta tiene un atributo que indica cuántos kilos soporta de carga. Bien. Y que tiene otro atributo que indica cuál es la tara de la camioneta. Bien. La tara es cuánto pesa la camioneta sin carga. Para que al pesarla con carga podamos saber cuánto pesa la carga simplemente restándole la tara. Bien. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo instancio una camioneta, va a tener el atributo dueño, puertas, ruedas, tara y carga. O sea, va a tener 5 atributos. Y si yo instancio la clase auto, va a tener 3 más 1, 4 atributos. Bien. Entonces, esto es extends. Un auto hereda o extiende vehículo. Una camioneta hereda o extiende a vehículo. Bien. Entonces, esta es la notación conocida como diagrama de clases. Los invito a que descarguen Argo UML, hagan un pequeño diagrama de clases que incluye herencia y que en la pestaña de código vean el código que se genera para ir familiarizándose con esta herramienta. Para terminar la clase de hoy, voy a agregar un último concepto a lo que vimos en clase. ¿Bien? Si nosotros vemos, acá instanciamos un alumno, setamos nombre, setamos legajo y saludamos. ¿Bien? Y el método saludar nos genera esta salida. Hola, me llamo Bart. Pero esta salida no está incluyendo el legajo. ¿Bien? Porque el saludar de la clase persona, en la clase persona no existe el legajo. ¿Bien? ¿Cómo podría ser que acá diga, hola, me llamo Bart,
y muestre el legajo, en la clase alumno vamos a agregar public void saludar. Y vamos a agregar system out println. Hola, me llamo más el nombre más coma y mi legajo es más legajo. Y voy a ejecutar este proyecto. Bien. Entonces podemos ver que ahora al decir saludar va a decir el nombre y va a mostrar el legajo. Bien. Entonces acá ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de heredar el método saludar de la clase persona, pero reemplazarlo por el método saludar de la clase alumno. A esto se le llama sobreescritura. Del método heredar. Heredamos saludar, pero en la clase hija lo reemplazamos por una versión de saludar más apropiada a la clase hija. ¿Bien? Acá tenemos que llamar a getNombre, ¿por qué? Porque no podríamos poner nombre, porque nombre es privado en la clase persona, o sea que solamente la clase persona tiene acceso al atributo nombre. Ni siquiera la clase hija tiene acceso a ese atributo, solamente la clase persona. ¿Bien? Si nosotros quisiéramos que las clases hijas tengan acceso a ese atributo, en la clase persona vamos a cambiar, acá donde dice private string nombre, podemos cambiar donde dice private por protected. ¿Bien? O sea, un miembro privado es accesible solo dentro de la clase. Un miembro público es accesible desde afuera de la clase. Y un miembro protected es accesible dentro de la clase, pero también es accesible en las clases hijas. Entonces, ahora sí, la clase alumno va a tener acceso al nombre de manera directa sin pasar por el encapsulamiento. ¿Bien? Y el programa sigue funcionando. Ok, hasta acá llegamos la clase de hoy. Último espacio para dudas, consultas. Ninguna, profe. Ninguna, profe. Ninguna, profe. Bueno, si no hay dudas, lo dejamos acá. Recuerden, estamos en este milestone de nuestro roadmap. La clase que viene, repasamos y sumamos el polimorfismo. Bien, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, nos vemos. Hasta luego.